Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Servín, pastor de esta congregación Horizonte Ciudad de México, y es un gusto y queremos darte la bienvenida, la más cordial bienvenida a esta reunión digital en donde queremos escuchar el mensaje de Dios para hoy. Así que abre tu app de la Biblia y aventurémonos a descubrir cómo es la vida a través del Evangelio. Cuando tengas tu Biblia lista, entonces selecciona la primera carta de Pablo a los Corintios y deslízate hasta encontrar el capítulo 9. Ahí vamos a estar viendo la nueva traducción viviente. Asegúrate de tener esta versión. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos esta oportunidad de seguir estudiando tu palabra y te suplicamos que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, a través de toda esta primera carta a los Corintios, que definitivamente tiene un montón de principios y de cosas que son muy aplicables a nuestra vida y también que te traen a ti gloria, Señor, y reconocimiento. Así que ayúdanos a tener un espíritu humilde, Señor, unos oídos dispuestos, Padre, a que podamos aceptar esta palabra tuya el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Primera de Corintios 9. Renunciando a mis derechos. Nelson Mandela en alguna ocasión dijo, el propósito de la libertad es crearla para otros. Un hombre que le arrebata la libertad a otro es un prisionero del odio, está encerrado tras los barrotes del prejuicio y de la estrechez mental. ¡Qué tremendo! Nelson Mandela, un personaje muy popular, dijo estas cosas referente a la libertad. La Biblia dice lo siguiente, vamos a leer. ¿Acaso no soy tan libre como cualquier otro? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos? ¿No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor? Aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. En estos versículos quiero aclarar ciertas cosas. Primero, la palabra apóstol significa enviado, es decir, que alguien le dijo, ¿sabes qué? Tienes que ir a tal lugar para dar un mensaje. Y este término o esta función era necesario de que abandonara todo lo demás y entonces pudiera ir a determinado lugar. Siendo apóstol, los primeros apóstoles que estuvieron caminando con Jesucristo tenían autoridad que Jesucristo les dio. Pero Pablo era muy particular porque él no caminó con Jesucristo durante todos esos años aquí en la tierra, sino hasta que después de que murió Jesucristo resucitó. Pablo tuvo ese encuentro con Jesucristo en el camino a Damasco y entonces la vida de Pablo comienza a cambiar de forma radical. Antes de ser un perseguidor de la iglesia, ahora un proclamador del Evangelio, de las buenas noticias. Y este tema, donde está Pablo diciendo que esta libertad, como cualquier otro, no es nuevo, sino que lo está enlazando con el último versículo que vimos la semana pasada. Esto es respecto al capítulo anterior, donde nos está mostrando palpablemente renunciar a su derecho o a su libertad por amor. Si tienes más dudas, puedes brincar al otro video que te dejamos aquí en la descripción y tú puedes ir viendo más a detalle lo que vimos la semana pasada. Pablo entonces defiende lo que él es, defiende su esencia, defiende realmente todo lo que Dios le ha otorgado a él como su identidad. Primeramente, tiene una ciudadanía romana, que era la más privilegiada de toda aquella época y también era la más codiciada. La segunda cosa es de que Pablo tuvo un encuentro con Jesús y eso cambió su forma de vivir. Entonces tiene derechos porque ha sido enviado por Cristo a predicar este mensaje de salvación, este mensaje de gracia. Entonces, el apostolado, esta palabra que se le está atribuyendo, esta función que se le atribuyó a Pablo, era muy significativa y dice, ustedes mismos son la prueba de que yo soy apóstol del Señor, enviado de Jesucristo.
Vamos a continuar. En el versículo 3 del capítulo 9 dice, esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa cristiana, como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor? ¿Y como lo hace Pedro? ¿O Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos? Estos versículos son importantes de notar porque primeramente muchas de las personas corintias que habían recibido enseñanza de Pablo están ahora cuestionando su autoridad. Aquí no lo vemos tan palpablemente, pero en la segunda carta que Pablo les envía, ahí literalmente les está diciendo que yo soy enviado, yo fui quien los plantó y Dios dio el crecimiento. Entonces, ¿acaso no tengo yo derecho? Aquí está dando su respuesta apologética. Esta es mi respuesta, dice el versículo 3. La palabra respuesta en el griego es apología, en donde está defendiendo con determinación a estos cuestionamientos. Respuesta a estas declaraciones. Ya lo estaban casi como enjuiciando, llevándolo ante un tribunal. Y Pablo expone sus derechos. ¡Ey! Voy a mencionarles esto. Primero, yo tengo derecho de hospedarme con ustedes, de comer y de beber, porque podemos compartir esas comidas, porque entonces también tengo derecho de llevar con nosotros a una esposa cristiana. Esta es la segunda cosa. Tengo un derecho a tener esposa. Necesitamos recordar que Pablo en esta carta no estaba casado, pero él sí estaba diciendo que pues yo tengo el mismo derecho a tener a una mujer, a tener una damisela que me acompañe en toda esta aventura, porque realmente es impresionante. Como Bernabé y como todos los apóstoles anteriores se habían casado y tenían esposa. Recuerda tú la historia cuando el Señor Jesucristo resucitó a la suegra de Pedro. Ahora, nadie anda por las calles buscando una suegra sin tener una esposa. Nadie hace ese tipo de situaciones. Aquí entonces dice, yo también tengo derecho a tener una esposa, como Pedro. Y aquí quiero dejar con la Biblia en mano de que la religión tradicional nos dice que necesita tener votos de celibato completamente para que entonces puedan tener un acercamiento con Dios. Aquí nos está diciendo que Pedro, el que se le dio las llaves del cielo, entonces a él tenía esposa. Creemos que la familia también es importante para Dios, mas no es necesario para cumplir tu llamado. Esto también ya lo vimos en capítulos anteriores. Y también tengo derecho a ser sostenido por la iglesia. ¿Sí? O Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos. En la actualidad hay pastores, hay ministros, hay servidores de Dios que trabajan y al mismo tiempo sirven en la iglesia. Se les llama bivocacionales. Hay otros que se dedican de tiempo completo. En este caso, Pablo está diciendo, yo soy bivocacional. Trabajo en un empleo, digámoslo, secular y también trabajo en la iglesia, predicando. Entonces, él hacía y vendía tiendas y al mismo tiempo él les predicaba. En la mañana me atrevo a imaginar que se ponía a construir allí en su taller. Supongo que fue en la casa de Aquila y de Priscila, este matrimonio que estuvieron muy vinculados con Pablo y que fueron clave ahí para el extendimiento de la palabra en toda la región de Corintio, y en la noche a lo mejor predicaba a los demás corintios para que pudieran conocer este mensaje de libertad. Vamos a continuar. 1 Corintios 9:7. ¿Qué soldado tiene que pagar? Con estos tipos de preguntas están defendiéndose. ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? ¿Expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí.
se escribió para nosotros, a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puede esperar una porción de la cosecha. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes de ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. ¿No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se les llevan al templo y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se les ofrece como sacrificio? Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Aquí Pablo está siendo muy claro. Yo me esforcé en predicarles y así como yo me he esforzado, también merezco un sostenimiento. ¿O acaso qué personaje en el ejército se le envía? Mira, ¿sabes qué? Vas a ir a una misión a Pakistán, pero bueno, tú vas a pagar el boleto de avión, tú te vas a comprar tus armas, tú te vas a comprar tu uniforme y vas a cumplir esta misión. Absolutamente no. El gobierno le provee de todo este tipo de recursos para que complete la misión. Aquí le está poniendo ejemplos muy sencillos que los corintios podían tener muy palpables. Recuerden que Corintio era una región de ex soldados y también de personas que habían salido de la esclavitud y ahora eran libres y ahora estaban emprendiendo su negocio de agricultores. Y aquí entonces, ¿quién planta un viñedo y entonces no tiene derecho a tener todo esto? Le pone también la otra ilustración de los bueyes que aran. Acuérdense que en el Antiguo Testamento Dios había dicho, tanto en Deuteronomio 20, versículo 6 y Deuteronomio 25:4, de que no le pongas bozal al buey que trilla, sino que tienes derecho a consumir de esto que estás arando, de que estás cultivando. Y Lucas 17, el mismo Jesucristo dice, el obrero es digno de su salario. Todo esto le está diciendo a los corintios, hey, fíjense, yo tengo derecho a todo esto. Tengo derecho porque yo he trabajado con esmero. Yo he pasado más de 1 año y medio predicándoles a ustedes y ahora que estoy lejos de Corinto, me estoy dando cuenta de que ustedes están teniendo conflictos porque creen que yo abusé de ese derecho. Le está diciendo, hey, a la siembra espiritual le corresponde un fruto material. Eso es por sentido común. Pero dijera alguien por ahí, a veces el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Y primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17, esto en la NTV, dice, los ancianos que cumplen bien su función, la palabra anciano se puede traducir como pastor, obispo, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. En particular, los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Ahora, si estás viendo por primera vez este video, no te preocupes porque normalmente nosotros estamos viendo la Biblia verso a verso. Nuestra congregación se trata de que podamos, el tema que la Biblia misma nos está arrojando desde la estructura de la carta o del libro que seleccionemos, y normalmente no hacemos un sobreénfasis en las cuestiones de finanzas. Nosotros no hacemos eso, a menos de que el texto por naturaleza nos arroje este tema. Y aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, sí, aquellos que predican, aquellos, dirían la Reina Valera, ténganlos por doble honor. La Nueva Traducción dice que sean bien remunerados, que sean respetados, que hagan bien su trabajo, que se esfuercen. Y hay que recordar que en aquella época había muchos profesionales de la oratoria que vendían sus cursos a los corintios a altos y jugosos costos. Entonces Pablo está comparando este tipo de costumbres en Corinto porque ellos amaban la oratoria, amaban los discursos, amaban la retórica, amaban el conocimiento. Y aquí Pablo le está diciendo, sí, bueno, hay personas que se dedican a eso y cobran
cobran por ese trabajo, pero aquí yo lo hice, tengo derecho también de exigir esto. Hay, lamentablemente, en la actualidad, pastores e iglesias que han torcido esto y que entonces, en lugar de hacer una enseñanza bíblica, lo hacen con un deseo oscuro adentro de solamente enriquecerse. Y Dios nos libre a cada uno de nosotros de simplemente hacer nuestro trabajo para enriquecernos. Sí tiene que haber una cuestión de adquisición monetaria, pues tenemos que pagar cosas, pero aquí la intención es de que el evangelio, la buena noticia tiene que ser predicada. Tenemos que hacer bien el trabajo. No solamente con una ambición ciega o con una deshonestidad para adquirir recursos que provengan de la corrupción. ¿Sí? Y Pablo presenta y defiende sus derechos para después presentar por qué no defiende esos derechos o por qué no los exige. Muy sabio Pablo, dice, todo esto me lo merezco, pero más adelante dice, me reservo esos derechos. Huyo. En 2 Corintios 11:7 al 11 dice, estaba equivocado cuando me humillé y los honré al predicarles la buena noticia de Dios sin esperar nada a cambio. Les robé a otras iglesias al aceptar sus contribuciones para poder servirlos a ustedes sin ningún costo. Recuerda, les está diciendo a los corintios. Cuando estuve con ustedes y no tenían lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie. Pues los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré. Tan cierto como la verdad de Cristo está en mí, nadie en toda Grecia me impedirá que me jacte de eso. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios sabe que sí. Entonces los corintios estaban torciendo eso. No es que Pablo se enriqueció con todas sus predicaciones y ya mírenlo, ya anda por ahí dándose sus viajes y todo lo demás. Y Pablo le está contestando en una carta que más adelante les vuelve a enviar. Le dice, ¿por qué están diciendo ese tipo de cosas? O sea, ¿no se están dando cuenta? ¿O estaba yo equivocado al predicarles gratuitamente? ¿Estaba robándoles porque yo estaba recibiendo ofrenda de otro tipo de iglesia para que ustedes, la iglesia que está recién plantada, pueda tener un crecimiento? Hice yo mal en hacer ese tipo de cosas. Ahora, por la provisión de Dios, Pablo no andaba en miseria. Gracias a Dios tenía la provisión de otras personas que estaban sosteniendo su ministerio y proveyéndole lo que él necesitaba para que la iglesia de Corinto pudiera crecer y pudiera edificarse. Entonces, eso es la provisión de Dios que decimos en casa, cuando Dios provee, hasta los costales presta. Y eso es muy interesante porque tú no te preocupes si tienes o no tienes, por la cuestión aquí es de que lo hagamos con el corazón genuino para que Dios sea glorificado. Alguien me dijo por ahí que Dios provee y da a manos llenas cuando Él respalda un proyecto o una misión. Y yo creo que esto también lo tenemos que interiorizar todos nosotros. Y Pablo les estaba diciendo, yo invertí 1 año y medio en plantar esta iglesia, quedándome con Priscila y con Aquila mientras la iglesia crecía. Él construía y vendía tiendas para su sostenimiento. Si alguien tiene derecho a esperar un salario, era Pablo. Y está renunciando a este. Está poniéndose de ejemplo, de tener el conocimiento. Hey, yo sé que la Biblia dice, me merezco, Jesús dijo, conozco y tengo derechos, pero regulo mi libertad basada en el amor, para que otros sean libres, para que otros puedan ser edificados. Checa lo que dice en 1 Corintios, vamos a regresar a nuestro texto base, versículo 15. Dice, sin embargo, yo jamás me he valido de ninguno de esos derechos. Los tengo. Ya se los dije, ya se los expuse, ya los defendí. Y no escribo esto para sugerir que es mi derecho comenzar a hacerlo ahora. ¿Sí? No es como, ay, miren, entonces me voy a poner como una situación de víctima para que vean, ay, no, pues no, ay, Pablo, no, pues no tuvo nada, nunca estuve exigiendo nada, pues ahora hay que darle, pobrecito, ¿no? No, él dice, yo no les escribo esto para sugerir que es mi deseo comenzar a que me den este tipo de remuneración. De hecho, preferiría morir antes que perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar.
Ahora, entonces, este texto es un poquito complicado porque podríamos pensar que Pablo presumía por no cobrar la predicación del Evangelio, pero no es así, sino él dice, prefiero continuar en esta condición de hacerlo gratuitamente. ¿Por qué? Porque por inspiración de Dios, estratégicamente, él sabía que entonces los corintios tarde o temprano iban a demandar un derecho sobre Pablo. Si en un determinado momento a alguien, como en nuestra actualidad, le dicen como pastor, oye pastor, pues mira, ¿sabes qué? Déjame regalarte este objeto, este bien, este tipo de cosas, y el pastor lo recibe, no es que estoy diciendo que sea malo o que sea pecaminoso, pero ponen como en entre la espada y la pared, la próxima vez que el pastor quiera exhortarlo y decirle, oye, ¿sabes qué, fulanito? ¿Te acuerdas que me diste? Pues bueno, mira, ¿cuándo lo vas a volver a pagar otra vez? Pero aquí te quiero decir que estás haciendo mal esto. Entonces se pone como en un conflicto, como en una tensión media extraña. Y aquí la intención es de que Pablo le está diciendo, yo no me quiero hacer esclavo de aquellos que me están remunerando, porque si no me exigirían que yo estuviera haciendo tal o cual cosa. Dice el versículo 16, sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Y qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. No tengo opción. Pablo sabía que no tiene opción. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen. Pero no tengo opción, porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. ¿Cuál es entonces mi paga? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Es por esa razón, nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. Pablo sabía que a lo mejor un corinto podría llegar ahí, oye Pablo, ¿te acuerdas cuando te di este tipo de remuneración? Pues mira, ahora hazme un pequeño favor y pasa por alto. Pablo dice, no, yo quiero seguir predicando gratuitamente el Evangelio para que no exigir mis derechos y entonces pueda decir, ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, brother? Tú estás pecando en contra de tu madrastra, y estás teniendo inmoralidad, estás llevando una vida que no le agrada a Dios, estás dividiendo y entonces con toda libertad llevarlo a una construcción, no a una destrucción, porque está limitando su conocimiento por el beneficio de los demás. Tenía claro su llamado y entonces su vida estaba movida por el deber, el hermoso privilegio de predicar a Jesucristo. Y entonces él dice, yo me reservo todo lo demás. ¿Sí? No estoy diciendo que todos los demás hagan lo mismo. Dice, es algo que yo he decidido, pero no estoy diciendo que todos los demás pastores o ancianos o diáconos hagan lo mismo, porque tenemos este principio, el que trabaja es digno de su salario. Y me impresiona su jugada estratégica, anticipada, inspirada por el Espíritu Santo, para evitar la manipulación de aquellos que ofrendaron en la iglesia de Corinto. Él tenía claro su llamado, publicar libremente, gratuitamente el Evangelio, porque era libre en Cristo, tenía una ciudadanía que le privilegiaba y era libre por su ciudadanía, y tercero, era libre en su economía. No estaba atado a nadie, y todos estamos llamados a publicar de Jesucristo a otras personas. Tal vez no seas Pablo, no seremos Pablo y nunca llegaremos a ser Pablo, pero sí, ahí donde tú estás es una bella oportunidad también para comunicar el Evangelio de Jesucristo de forma creativa, de forma inteligente, por todos los medios que se puedan, ¿sí? Vamos a continuar, versículo 19. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, ya quedó claro eso, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Su libertad y dice, ¿soy libre? Pues bueno, ahora me hago esclavo. ¿Para qué? Para llevar a muchos a Jesucristo. Voluntariamente me pongo como esclavo. ¿Y esto te recuerda algo? Cómo Jesucristo tenía todos los derechos y todos los privilegios en el cielo y Él no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de esos privilegios y se hizo semejante, se rebajó a la condición de ser humano para que entonces pudiera ser compartido el Evangelio. Pablo nos está dando ese mismo ejemplo que en Filipenses capítulo 2 nos deja ver.
Jesucristo primeramente tuvo ese sentir para que se rebajara como todos los demás y entonces alcanzara a varios. Versículo 20, cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Es decir, deja tú el camaleón, se camuflajeaba para también alcanzar a los judíos. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Estaba haciéndose como ellos, mas no amoldándose a las costumbres de ese mundo. ¿Sí? Es lo que algunos dicen contextualizar al cristiano. ¿Sí? Vamos a continuar. Versículo 21. Cuando estoy con los gentiles, Cristo no perdón, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo, pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Y si recordamos un poquito, la ley judía eran alrededor de 600 mandamientos, pero aquí Pablo le está diciendo, yo no me rijo en eso, sino que cumplo la ley de Cristo. ¿Cuál era la ley de Cristo? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y la ley de Jesucristo era muchísimo más profunda que la ley mosaica. Antes había dicho, no matarás, pero Jesús dijo, si ya alguien le dice, lo odias en el corazón, adentro de ti ya estás cometiendo asesinato. Si a la Biblia dice, no codicies a los bienes de otra persona o a una mujer, entonces Jesucristo dice, si ya la codiciaste en el corazón, en el pensamiento, ya adulteraste con ella. ¿Sí? Versículo 22, cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común. Eso es mansedumbre, bro. Eso es mansedumbre. Con todos trato de encontrar algo que tengamos en común. Con los mayores, con los menores, con los chavos, con otro tipo de personas, con cualquier estrato, con cualquier creencia. No es que yo me amolde a ellos, sino que me hago como ellos para poder entonces, dirían unos amigos, encajarle la espada del evangelio sin que ellos se den cuenta, para que se puedan vislumbrar lo hermoso que es estar en Cristo. Por ejemplo, un matrimonio que ame a Cristo puede estar con otros vecinos que no conocen a Cristo y que vean, wow, hay un matrimonio que vive diferente. ¿Qué tienen ustedes? Pueden un chavo conocer a otros chavos en otro círculo social para que entonces vean, oye, como que tú no haces lo mismo que nosotros, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿Cuáles son tus creencias o qué onda? ¿No? Y el versículo 23 dice, hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Pregunta, ¿es tu conocimiento aplastante a la gente o estás dispuesto a renunciar a tus derechos y amar a la gente? Si tu autoridad no la reflejas con servicio, Pablo dice, estoy descalificado. Porque él estaba convencido de que Dios iba a abrir el corazón de todos los que acabamos de mencionar ahorita para que estuvieran expuestos al evangelio. Recuerda, Saulo fue un trofeo de la gracia y podemos decir, no es que los gentiles, no es que los judíos, no es que aquellos que no están bajo la ley, pero aquí Pablo era un trofeo de la gracia. Su profesión era matar cristianos y hoy le predica para que se conviertan a Cristo. Eso es un ejemplo de que puede utilizar a cualquier persona para su gloria. Puede ser que tu mayor pecado haya sido minúsculo, pero el juicio de Dios es el mismo, la muerte eterna. Necesitaban ser salvados también ellos. Para ir terminando, voy a leer versículo 24 al 27. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario,
temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Hay que recordar que en Corinto habían como en toda la región de Grecia, dos eventos deportivos muy importantes: las Olimpiadas, que sucedían cada 4 años, y los Juegos Istmicos, que sucedían alrededor de cada 2 años. Entonces necesitaban tener una gran resistencia para correr los maratones, para correr todo ese tipo de competencias que físicamente demandan una alta cantidad de esfuerzo, de energía y de disciplina. Y Pablo le está diciendo: ven a todos esos deportistas, a todos esos atletas. Seguramente Pablo, escribiendo esta carta, estaba imaginando a todos los que estaban pasando enfrente del templo de Apolos o el templo de Zeus. Y entonces ven a todos esos que están entrenando ahí en el gimnasio. Bueno, todos ellos están entrenando para tener una corona, y solamente había un ganador, y la corona era con unas ramitas de olivo, que a los 3, 6 horas, al 2, 3 días, ya se secaba y pues ya se deshacía. Y aquí dice: dense cuenta, nosotros estamos corriendo por algo que es un premio eterno, que no se desvanece, una corona que es hermosa, que jamás se va a destruir ni deshacer, ¿sí? Y entonces la recompensa es eterna. Y los corintios, lamentablemente, y como en algunas iglesias de hoy en día, a causa de todo este movimiento y la pandemia, entonces nos hemos acomodado a ser simplemente observadores. Se habían acomodado a ser catadores de sermones, comentaristas del juego y observadores del ministerio. Ay, aquí estoy. Dirían en mi tierra: qué bonito es ver llover y no mojarse. Pero Pablo tranquilamente les exhorta a bajarse de las gradas y empezar a correr. Theodore Roosevelt, en abril del 23 de 1910, dijo lo siguiente: no es el crítico quien cuenta, ni aquel que señala cómo el hombre fuerte se tambalea, a dónde el autor de los hechos podría haberlo hecho mejor. El reconocimiento pertenece al hombre que está en la arena, con el rostro desfigurado por el polvo y el sudor y la sangre, quien se esfuerza valientemente, quien erra, quien da un traspié tras otro, pues no hay esfuerzo sin error ni fallo, pero quien realmente se empeña en lograr lo cometido, quien conoce grandes entusiasmos, grandes devociones, quien se consagra a una causa digna, quien en el mejor de los casos encuentra al final del triunfo inherente al logro grandioso, y quien en el peor de los casos, si fracasa, al menos fracasa atreviéndose en grande. De manera que en su lugar jamás estará entre aquellas almas frías y tímidas que no conocen ni la victoria ni la derrota. En otras palabras, bájense de las gradas, métanse, dejen de ser observadores y vamos y entrémosle. Hay mucho trabajo que hacer todavía en esta tierra, en esta ciudad, en nuestra Ciudad de México. Y ahí Pablo les está diciendo: aquí en Corinto todavía hay mucho que hacer. Aquí en la Ciudad de México aún queda mucho que hacer. Las cosas no se han acabado, al contrario, todavía sigue lo mejor. Hay esperanza y no tengo opción para mi llamado. Y espero que tú también puedas encontrar tu llamado, puedas encontrar tu misión en esta vida, puedas encontrar a qué quieres dedicarte el resto de tus días, para que lo hagas con la devoción, esperando encontrar el premio del supremo llamamiento, con esfuerzo, con disciplina, poniendo tus derechos a un lado por amor a otros, para que renuncies y que podamos servir para que el evangelio se propague. Suponiendo que todos nosotros, los que estamos aquí o los que están del otro lado de la pantalla, somos libres espiritualmente, ¿qué estás haciendo con tu libertad? ¿Estamos haciendo buen uso de ella para que otros conozcan de Cristo? ¿Estamos contextualizándonos para que otros puedan ver que el cristiano no es aquel que está guardadito en una burbuja cristiana? ¿O estamos dando a conocer? ¿Tú qué piensas de eso? ¿Tú qué opinas? ¿Los cristianos, hay demasiados ahí en su burbuja? ¿O realmente hay cristianos que te están impactando con su libertad basada en el amor? ¿Tienes la disposición a renunciar a tus derechos? Pongo
Pablo está diciendo, a un lado mis derechos y renuncio a todos ellos por amor a otros, para gloria de Dios y por causa del Evangelio. Cuando estés dispuesto a ceder tus derechos sobre la comida, sobre tu estatus, sobre tu comodidad, sobre tu seguridad y tu bienestar, estarás listo para servir amando a otras personas. Renunciando a mis derechos, dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 9. Este es el mensaje de hoy de Dios para ti, para tu vida, para mi vida. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. Espero que este mensaje sea de provecho para ti y gracias por acompañarnos. Estamos para servirte y también queremos decirte que Dios te bendiga. En Cristo podemos encontrar principios de vida que nos ayuden a ver la vida diferente, la vida a través del Evangelio. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Hasta la próxima.